Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, hay un grupo de analistas políticos, de personalidades políticas que están hablando de un resurgir de la izquierda latinoamericana, de una nueva oleada de gobiernos progresistas, algo parecido a lo que sucedió a inicios del siglo XXI en América Latina. Es una tesis defendible, hay elementos que apuntan a esta dirección. Podemos hablar de, creo que en primer lugar, la resistencia de algunos de los pilares. Hablo de Venezuela, de Nicaragua, de la propia Cuba, a pesar de todas las presiones, de la llegada al poder de Alberto Fernández en Argentina, de López Obrador en México, dos países importantes, dos gobiernos con una agenda más social, con una visión más hacia América Latina. Lo que ha sucedido en Bolivia ha sido extraordinario. Pocas veces en la historia los derrotados en un golpe de Estado son capaces de regresar al gobierno. Hay fenómenos interesantes como es la crisis del urbanismo en Colombia, la figura de la alcaldesa de Bogotá, lo que está sucediendo en Chile con respecto a la reforma constitucional. Es decir, son procesos que, si bien no garantizan para nada la llegada al poder de la izquierda, sí son golpes duros para la derecha más recalcitrante, para los sectores más conservadores. Pero, y a lo que me quiero referir, es que esto se desarrolla en contextos muy diferentes. Una situación existía a inicios del siglo XXI y un contexto totalmente diferente es el que vemos hoy. Y es un contexto o contextos que tienen elementos a favor y elementos también en contra. Yo creo que hoy podemos hablar de elementos a favor, el hecho de que es una izquierda, la verdadera izquierda, que supo lo que era gobernar en muchos casos, que gobernó bien en términos generales, con resultados en términos políticos, económicos y sociales muy favorables, que sirven hoy a los pueblos para comparar. Pregúntenle a los argentinos, pregúntenle a los propios bolivianos recientemente esas diferencias de lo que vivieron antes a lo que vivieron después, afortunadamente brevemente, con gobiernos neoliberales. Una izquierda que tiene a líderes importantes, históricos, activos en la política. Ahí está Lula, ahí está Cristina, ahí está Correa, ahí está Evo. Pero hay un elemento, o hay elementos negativos, y sobre todo me quiero referir a uno, que es la cuestión económica. América Latina vive una crisis económica, es una crisis económica mundial que ya venía caminando y que se ha visto agudizada en extremos dramáticos por la pandemia de la COVID-19, y esto suma presiones a todos estos proyectos sociales a la hora de implementar sus agendas de cambios necesarios en diferentes órdenes. Presiones también que emergerán seguramente de los sectores sociales que van a exigir esos cambios, y presiones también por parte de la derecha, de una derecha que ya sabe lo que es ser relegada del poder. Pero es una izquierda que sobre todo tiene un gran desafío que es ser un proyecto mucho más percedero. Y en este sentido hay tres elementos fundamentales. El primero es haber aprendido las lecciones de los errores cometidos, algo que parece estar sucediendo, sobre todo cuando vemos lo que sucede en Brasil con el PT, un PT que está reconectando con sus bases, que está reorganizándose. También está el desafío de la unidad a nivel interno de los países y a nivel también latinoamericano. No puede haber un proyecto regional si no hay un proyecto nacional también consolidado. Y sobre todo el tema ideológico, es decir, construir seres pensantes, participantes, conscientes de los cambios y de la importancia de los cambios que se están implementando, algo que no siempre pasó en esos gobiernos progresistas que llegaron a inicios del siglo XXI. Ese es, vamos a decir, el gran desafío que tiene la izquierda hoy, después de una primera oleada, vamos a decir, a inicios del siglo XXI, construir proyectos más consistentes, más percederos, y evitar de una vez por todas el regreso de los gobiernos neoliberales, y que sea una especie de ciclo de gobiernos neoliberales de derecha, gobiernos de izquierda, sino consolidar realmente cambios profundos que marquen el devenir político para América Latina.